Allí está nuestro móvil con Freddy y está el candidato a presidente y actual ministro Sergio Massa. Freddy, adelante, te vemos. Bueno, Lagarto, estamos acá, sí, como decías vos, dentro de un rato el ministro Sergio Massa parte de Córdoba directamente a Santa Fe para seguir su gira. Ayer ha estado en Río Cuarto, James-Cray, Córdoba Capital, y bueno, vamos a cruzar algunas palabras con el ministro y además candidato a presidente Sergio Massa. Ministro, buen día. Lo primero que le pregunto es cómo ha pasado por Córdoba y si se va con ganas de un apoyo genuino de Schiaretti. Bueno, en primer lugar, muy agradecido con todos los gestos que a lo largo del día de ayer distintos sectores de la economía y de la vida social de Córdoba realizaron. Fue muy lindo ver que dirigentes importantes del mundo de los productores como Príncipe, empresarios muy importantes como Roberto Urquía, dirigentes políticos del sur de la provincia como Adriano Nazario, o intendentes de radicales, vecinalistas o peronistas participaron de las distintas actividades. El hecho de poder contar con un encuentro en el que compartimos con las cooperativas lácteas y con la presidenta de la Sociedad Rural de Córdoba, una mujer súper valiosa, creo que muy importante en la discusión del futuro respecto del desarrollo del mundo agro. El acto, la verdad es que me sorprendió, me conmovió, me alentó mucho la cantidad de gente que fue sola con su coche, que llenó las instalaciones de un club que además es símbolo de la historia de José Manuel de la Sota, así que realmente muy contento y bueno, y hoy teniendo la oportunidad de charlar con ustedes y con otros colegas. ¿Tenía su duda sobre la visita, sobre el ánimo de los cordobeses? ¿Te está escuchando Lagarto también? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, mucho gusto, ministro, el gusto de saludarlo. Bueno, quería arrancar, porque usted ha hecho muchas declaraciones y está bueno por ahí explayarse en algunas. A mí hay una que me llamó la atención, no sé si la hizo en Buenos Aires o acá, y que está vinculada a una posible inspección del Fondo Monetario Internacional al famoso crédito en el gobierno de Macri. La pregunta mía es, ¿esa inspección es una inspección originada por el Fondo Monetario Internacional? ¿Está incluida en el acuerdo o de dónde nace? Le cuento brevemente porque sé que los tiempos en televisión son cortos. El fondo tiene, digamos, un directorio, que es el directorio que integran los países, un staff, que es la parte gerencial del fondo, que lo lidera Cristalina Georgieva, y tiene un área que es la que hace lo que vendría a ser el control del funcionamiento del fondo, que es la OEI, que funciona de manera independiente. Producto de que hay un informe de la Auditoría General de la Nación de Argentina que controla la oposición, la preside el radicalismo, y producto de una primera investigación que realizó el fondo respecto de a dónde fueron esos fondos, es que la OEI en la última semana de noviembre tomó la decisión de revisar, porque el 66% aproximadamente de la plata que el fondo le dio en el 2018 a la Argentina fue a parar a cuentas de fondos de inversión, Templeton, BlackRock, PIMCO, Ashmore, bueno, y un montón de nombres más, pero el dato objetivo es que el estatuto del FMI prohíbe financiar la salida de capitales en los países que entran en operación de crédito, y por eso la OEI toma la decisión de hacer la revisión de a dónde fue a parar la plata de ese préstamo. Bueno, lo traigo a temas, esto era una curiosidad personal, lo traigo un poquito a temas más terrenales de la vida. Sí, perdón, discúlpeme, perdóneme, digamos, el dato no tiene que ver ni con la operación de crédito ni con la relación con Argentina. Es como, de alguna manera, que el área que audita las operaciones de crédito decidió revisar las irregularidades e inconsistencias
de cómo se dio ese préstamo. Está bien. Bueno, ahora sí le digo, lo traigo a temas más cotidianos que nos preocupan. Este es un programa popular hecho básicamente para la gente de Córdoba. Lo estaba escuchando con el tema de la tortilla. Bueno, ese... y mi papá le ponía algunas rodajitas de cantimpalo. Bueno, ese es un tema que lo podemos discutir. No, le pregunto por lo siguiente. Bueno, para hacer la tortilla tuvimos que comprar papa y los precios están que vuelan. ¿Qué va a pasar con el dólar? Yo escuchaba algunos economistas o hijos de economistas que hablan, uno de un dólar de 3.000 pesos, el otro de 700, el otro de 900. ¿Qué va a pasar si es que se sabe lo que puede llegar a pasar? Sí, en el caso de que nosotros tengamos de alguna manera la responsabilidad, que los argentinos, que Dios nos ponga en la responsabilidad de gobernar la Argentina, usted sabe que estamos bajo programa del fondo, eso suponía un congelamiento cambiario hasta el 15 de noviembre, a partir de ahí un crawl de 3%, con una... primer modificación el 15 de noviembre de 3 pesos y vamos a seguir ese recorrido que es de alguna manera el tratar de darle previsibilidad. Gran parte del problema del programa con el fondo es que el programa con el fondo per se es inflacionario. ¿Por qué? Y se lo voy a tratar de plantear rápido y poco aburrido. Tasa de interés por encima de la inflación y devaluación por encima de la inflación generan como una espiral que se va retroalimentando, porque cada mes es mayor. Entonces, un planteo que hicieron ellos fue precisamente forzar una modificación del tipo de cambio. Nosotros un planteo que hacemos es que hay que plantear el programa sobre la base del rendimiento de Argentina en sus exportaciones. El año que viene Argentina va a exportar 40.000 millones de dólares más que este año. Eso va a generar 3 cosas muy concretas. Primero, el revalúo de la moneda, es decir, caída de la inflación. Segundo, va a generar la posibilidad de que, porque los pagos del año que viene del FMI son menores, este año eran 12.630 millones de dólares, el año que viene son 5.000. Y entonces esa solvencia y esa disminución en los pagos, más el cambio en la matriz energética que representa el gasoducto, estamos, usted sabe, con la obra La Carlota Tío Pugio y el Reversal del Norte, que eso además hace que no importemos más gas de Bolivia, de alguna manera nos dan la oportunidad de tener un superávit comercial fuerte que nos permite negociar de otra manera con el FMI. Sí, discúlpame un segundito, Vaquita. Le quiero preguntar por 2 temas que van obviamente relacionados. Uno de ellos es el trabajo y el otro son los planes sociales. Usted ha hablado de una reconversión de los planes sociales, como hoy los conocemos, en oportunidades de trabajo. Eso implica, supongo yo, desde mi inexperiencia, no sé si una alianza o una comunión entre el sector empresariado, el Estado, es decir, varios integrantes de la maquinaria tienen que ponerse de acuerdo para lograr ese objetivo. Mire, lo más importante es alinear incentivos. Yo saqué un decreto ya que establece que el 1 de enero dejan de estar como planes sociales y pasan a ser planes laborales. Establece la obligatoriedad de lo que es la contraprestación laboral, el presentismo, la capacitación laboral, pero además pone una enorme oportunidad en lo que es para los empresarios que tomen a esos trabajadores. Si usted, por ejemplo, tiene una pyme y toma a uno de esos trabajadores, usted paga solo la parte por arriba del plan social del salario de convenio. O sea, si es un trabajador de comercio y tiene salario de convenio de 140.000 pesos y tiene 80.000 de plan, el que toma a ese trabajador paga solo los 60.000 de diferencia. Y además no paga cargas sociales durante 2 años por ese trabajador. ¿Cuál es la idea? Que construyamos un puente que nos permita transformar definitivamente los programas sociales en empleo, sobre todo porque venimos de 12 meses consecutivos de crecimiento del empleo en la Argentina y hay que seguir ese camino de crecimiento del empleo formal, registrado, con derecho a la jubilación, a la obra social.
Está bien. Y con respecto a la educación, usted plantea también algunas modificaciones por caso, que la que recuerde, es una orientación más tecnológica. ¿Cómo es ese proyecto? Le hago un recorrido rapidito desde que nacemos hasta que terminamos la universidad, si me lo permite. Sí, con todo gusto. En primer lugar, el gran desafío es, digamos, centros de desarrollo infantil y unidades de desarrollo infantil. ¿Para qué? Para que cuando la mamá se va a trabajar tenga al hijo en un centro de desarrollo infantil, en un jardín de infantes. Hemos planteado la suba a 8 puntos del PBI de la inversión en educación. Vamos a construir 724 de esos jardines y unidades de desarrollo infantil. Primero, segundo y tercer grado, plan de alfabetización obligatorio desde el 1 de marzo, entre otras cosas porque tenemos que recuperar la capacidad de lectura de los chicos. Desde el 1 de marzo, cuarto y quinto año, matemática, robótica y programación obligatorias en la escuela secundaria. ¿Por qué? Centralmente porque son actores centrales en el nuevo mundo del trabajo. Lo vemos en los chicos y cómo trabajan con el teléfono y con la notebook, y entonces el colegio tiene que, digamos, prepararle las herramientas para ahí. Después, la duplicación de las escuelas técnicas con último año con pasantía laboral. Respecto de la universidad, el acuerdo con el CIN, con el sistema de universidades, es carreras de 2 años cortas con salida laboral y además el planteo obviamente de la extensión del sistema universitario argentino. Y para mí este es un tema determinante y le diría parteaguas, ¿no? Porque yo escucho que el otro candidato plantea arancelamiento universitario, escuela paga con voucher. La educación pública, gratuita y de calidad, es la que a la Argentina le ha permitido transformarse en uno de los 5 elegibles del mundo, junto con Polonia, Croacia, India y Colombia, como elegibles por capital humano. Nosotros eso centralmente se lo debemos a que existe lo que se llama principio de igualdad de oportunidades, que es el derecho a que el hijo de un peón rural o el hijo de un empresario de Córdoba tengan la misma oportunidad de ir a la universidad. Y esa es una diferencia abismal entre los dos modelos de país que se juegan el 19. Bien, lo voy a llevar a un tema que es un poco más complejo, diría difícil, que es la justicia. Nosotros a diario discutimos un día, cuando gobierna uno, la justicia falla por un lado, cuando gobierna otro, la justicia falla para otro lado. Esto de la despolitización de la política, ¿es una utopía o usted piensa que se puede realizar? Porque van a gobernar prácticamente la misma camada de políticos que discutieron de un lado y discutieron del otro. ¿Se puede llegar a un entendimiento para despolitizar la justicia, para que sea independiente, digamos? Uno de los 10 acuerdos que planteo en la convocatoria de Gobierno de Unión Nacional es precisamente un acuerdo referido a terminar con la manipulación, sobre todo porque además en el camino la gente va quedando, digamos, azorada frente a situaciones que no tienen que ver con la justicia vinculada a la política. Mire, usted va a coincidir conmigo que nos debe doler como sociedad y como hombres públicos que una adopción demore 11 años en la justicia, o que el juicio laboral de un laburante o de una pyme, para la pyme y para el laburante representan 5 años de incertidumbre, o peor aún, que haya situaciones en las que los jueces demoran 1 mes o 2 meses en ordenar allanamientos y detenciones y nos chocamos con la cruda realidad de que la víctima convive en el barrio, en la panadería del barrio, con el violador, con el delincuente. Entonces, me parece que ahí tenemos como una primera responsabilidad, que es dejar de hablar tanto de la justicia de los políticos para hablar un poco más de cómo la justicia se transforma en un instrumento de resolución en la vida de la gente. Y tiene además impacto en lo económico. Hay un caso que siempre pongo de ejemplo, ¿no? Hay una ruta que es la ruta Paraná-Buenos Aires, que es la de ruta de transporte. Y
Hace 14 años que con fallos cautelares una empresa defiende que no haya competencia de otra empresa y entonces la gente paga el boleto más caro. Son todas cosas que tienen que ver con un enorme impacto o casos de 5 años de empresas sin pagarle impuestos. Entonces el cordobés que paga impuestos todos los días, que trabaja y digamos, se encuentra con que por culpa de algunos jueces que no hacen su trabajo, hay empresas que hace 5 años no pagan impuestos. Ministro, la pregunta, tal vez una pregunta molesta, pero yo le tengo que decir que esto está pasando, digamos, ha pasado en el gobierno actual, también ha pasado en el gobierno anterior, es decir, usted le ha tocado convivir con esto, por eso que se genera la discusión, bueno, pero Massa pertenece al gobierno, ¿por qué no lo hizo? Esto lo habrá escuchado, se lo habrán preguntado todos. Sí, por supuesto, y yo puedo asegurarle que hay cosas en las que para uno resolver tiene que tener la autoridad plena. Le voy a poner un ejemplo. 2 días antes del documento de Cancillería yo fui a acompañar a la DAIA en su aniversario, en el recordatorio de los 40 años de democracia y en la condena a los secuestrados por Hamas. Y 2 días después la Cancillería sale con una posición distinta a la mía. Horrible la posición. Bueno, el 10 de diciembre lo que empieza es mi gobierno y esas cosas no van a pasar. Lo voy a traer un poquito a Córdoba y para hacerle la pregunta le tengo que explicar mi posición. Pues es una posición particular y que siempre hemos sostenido desde este programa. No hace falta que me lo explique, usted pregunte. Bueno, no, pero mire, porque hoy le contaba a un colega suyo, 30 años en los que tuve distintas posiciones públicas. Nunca querellé a un periodista, así que imagínense que respeto mucho la opinión de todos. Bien, sí me gusta que me den la oportunidad por ahí de fijar la mía o de contar la mía. Está bien, yo simplemente es para ponerlo en contexto, pues no es para atajarme ni nada de eso, no es la metodología que usamos acá en este programa, hacer emboscadas. Nosotros, o yo sostengo particularmente, que una de las grandes diferencias que tenemos con los dirigentes, voy a decir porteños, no con el porteño, sino con los dirigentes que realizan o llevan adelante los gobiernos desde la capital federal, aparte de la pérdida de federalismo que tenemos, ha sido una visión equivocada o errónea de lo que pasa en Córdoba con respecto a Buenos Aires. Yo me remito, yo sé que usted no estaba en esa época en el gobierno, pero me gustaría saber su opinión. Córdoba tiene 2 puntos que generaron, desde mi opinión, el gran quiebre entre esta parte del interior y Buenos Aires. Uno fue la 125 y otra fue el motín que se llevó a cabo en el 2013, motín que dejó un muerto, dejó heridos, comercios destruidos, casas incendiadas, una catástrofe, un pueblo abandonado, y cuando Córdoba pidió auxilio a Buenos Aires, allá se lo negaron con una frase que inclusive está judicializada. Esos son, según mi punto de vista, los puntapié iniciales de esta gran discordia que tiene otros elementos, la caja de jubilaciones, etcétera, etcétera. Usted habla de intentar recomponer esa relación. ¿Le ha pasado por su visión estos hechos de la historia reciente? Sí, y le agradezco la oportunidad de aclararlo, porque primero en la 125, si usted busca la revista Noticias de ese entonces, una semana después del voto no positivo de Cobos, la tapa de la revista Noticias era Massa 2 puntos, Cobos nos salvó del incendio. Y de alguna manera reflejaba un poco mi opinión respecto de lo que había sido en la 125. Yo en ese momento era intendente de Tigre. Digo porque a veces veo que hay dirigentes que con mala fe mezclan tiempos, etapas. De hecho renuncian Martín Lustó, Javier Urquiza y Alberto Fernández después de la 125, y a partir de ahí es que aparece la posibilidad de tratar de soldar o de saldar esas peleas, y yo como jefe de gabinete después de la 125 hago la primera reunión
con la vieja mesa de enlace en la que estaban Eduardo Bussi, Carlitos Gareto, con el que estuve ayer, estaba Jan Vías y estaba Migens y Jan Vías. Es más, no me olvido más porque cuando hicimos la primera foto, que después fue tapa de una revista Gente de ese entonces, Bussi me miró y me dijo: pibe, te van a matar los tuyos. Y le dije: es lo que tengo que hacer, hablar con ustedes y con todos. Y le voy a contar algo de ese fin de semana del 2013 en el que además tuve la suerte. Yo venía de ganar la elección contra el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires, yo no sé si usted se acuerda, sí, en ese 2013, y tuve la suerte y la oportunidad de poder hablar con José Manuel mientras estaba en el aeropuerto en Panamá. Y si usted revisa los diarios de ese entonces, mi posición fue pública también de rechazo y repudio a ese punto, pero sobre todo de solidaridad con José, con quien ya empezábamos a soñar lo que después terminó siendo el acuerdo entre el Frente Renovador y Unión por Córdoba, que terminara en el 2015, y que José, digamos, con tanta buena fe y con tanto cariño me ayudara y me acompañara. Le hago esta otra preguntita. José de la Sota. Sí, José Manuel de la Sota, sí. Le hago esta otra pregunta que también tiene que ver con nuestro programa. En la visita anterior a usted le tocó protagonizar un hecho con un periodista que casualmente justo es el que me reemplaza cuando yo me voy de vacaciones, y se generó ahí un hecho de rispidez, digamos. No sé si lo recuerda. Sí. Yo creo que tuvo más repercusión después que en el momento. En el momento yo venía, además, era un día complicado. Después la justicia empezó a demostrar que en realidad las subas del dólar estaban orquestadas, y de hecho mañana se levanta el secreto del sumario y aparece una declaración que puede inclusive profundizar aún más en detalle lo que pasaba en esos días. Pero venía en un día complicado. La verdad es que si después la repercusión, me pareció un intercambio en el que en todo caso pude, digamos, no estar bien. Si el periodista se sintió ofendido, obviamente mis disculpas, pero la verdad es que, le repito, en 30 años ni una sola querella a ningún periodista por sus opiniones. Y mire que han dicho cosas feas de mí, de mi mujer, de mi familia, muchas con mentiras, y sin embargo tengo un enorme respeto por el trabajo que ustedes hacen, porque es el poder que controla los poderes. ¿Está distanciado, peleado, enemistado, con diferencias con Schiaretti? ¿Cómo es la situación hoy? No, yo estuve charlando en los dos debates, en los intermedios nos cruzamos, nos saludamos cordialmente, charlamos más cosas de ocasión, ¿no? Pero entiendo que cada uno tiene posiciones políticas que fijar, pero mi tarea, si los argentinos y los cordobeses me dan la responsabilidad de gobernar, es dialogar con todos los sectores, y ayer lo planteé muy claramente adelante de todos nuestros simpatizantes en el acto, que el 10 de diciembre mi trabajo será llamar a Yarlora, juntar gabinete con gabinete y armar la agenda de obras, de políticas de reducción de impuestos y de agenda de generación de empleo para los próximos 4 años entre Córdoba y la Nación. Y además ayudar en todo lo que pueda con mi programa de seguridad a que los cordobeses vivan sin miedo. Mi compañero Daniel Potenza le quiere hacer una pregunta. Doctor Massa, ¿cómo le va? Buen día. Daniel Potenza lo saluda. 2 preguntitas cortitas, así aprovechamos el tiempo que nos queda, y lo traigo otra vez al tema de la economía, que le importa tanto a la gente en estos momentos, con todo lo que está viviendo el país desde el punto de vista financiero, económico y el sufrimiento que tiene la gente. El 19 de noviembre, pase lo que pase, después, el 20, Argentina tendrá que devaluar. Y la segunda parte es, usted recién dijo que el año que viene habrá una reducción inflacionaria en la Argentina, y ya contó los motivos. Sin embargo, algunos
observadores políticos y algunos economistas, como el caso de Domingo Cavallo, conocido especialmente en Córdoba, pronostican una inflación para el 2024 del 300%. ¿Usted qué opina de todo eso? No, me parece que ahí aparecen opiniones diversas. Primero, Cavallo plantea que la inflación podría ser esa o mayor si hay dolarización. Yo leo y le voy a confesar algo, cada tanto cuando tengo alguna duda o alguna cosa que saber, levanto el teléfono o le escribo por WhatsApp y le pregunto a Cavallo cuando escribe por ahí por qué promueve el desdoblamiento. Yo en eso no tengo la humildad de preguntarle a otro la opinión sin vergüenza. Pero me parece que ahí el planteo está más vinculado a qué significaría la dolarización, ¿no? Porque en nombre de la dolarización y esa fantasía que le han construido a la gente de que va a cobrar en dólares, lo que hay escondido es una mega devaluación. Está bien. Y el impacto que eso va a tener en la economía, porque es, digamos, primero unificación cambiaria y después dolarización. Eso es licuación del salario, destrucción de las empresas y el valor de los activos argentinos, y es de alguna manera de un impacto brutal, enorme en el bolsillo de la gente. Respecto del impacto que puede tener la diferencia entre hacer crawl o no, yo creo que confío mucho en el crecimiento de las exportaciones argentinas del 2024 y las primeras lluvias en ese sentido nos están dando la razón. Ayer en James Craig estábamos saliendo en el medio de la gente y había una zanja, ¿no? Y me terminé con el zapato y el traje en el medio de la zanja. Y uno de los productores me dice: quédese tranquilo, que es una buena señal, significa que el año que viene vamos a tener buena humedad de suelo para producir. ¿Y a usted le toca ganar, va a devaluar, ministro? No, yo ya planteé, es más, conté que el 3% de crawl es el crawl después del congelamiento cambiario desde el 15, 3% en el mes y el primer día 3 pesos, además para que quede claro que va a ser 3. Bueno, ministro y candidato a presidente, tengo que terminar porque termina el programa. Le agradezco mucho la gentileza de habernos esperado allí para... No, yo le agradezco enormemente a usted porque sé que la enorme mayoría de los cordobeses en el trabajo, en su casa, en todos lados lo escuchan, y que me dé esta oportunidad de poder hablar con los cordobeses es muy importante para mí, así que se lo súper agradezco. Bueno, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Bien. Hasta luego. Bueno, muy bien. La verdad que estaba lindo para seguir charlando, Sí, ¿no? sí, Pero bueno, la verdad que sí. no quiero que me suspendan de nuevo por entregar tarde, ¿viste? Mirá, si te suspenden te mandan en enero, todo enero. Todo enero después. No, ni loco. No, pero bueno, estaba lindo para charlar. estaba piola para charlar, porque bueno, nos Quedan cosas sacaba el en el tiempo. tintero. Sí, me había anotado varias cosas, pero bueno, pasó.